Saludos y besos en el Comeñongas para Archic Full, Daniel Pasos hasta Hermosillo, Sonora, Gabriel Galván hasta Los Ángeles, Ronaldo hasta San Felipe Jalpa de Díaz, Oaxaca, Mars 397, que desea que lleguemos al 1,000,000, Salto Satoshi hasta Ixmiquilpan, Hidalgo, allá en el corazón del Valle del Mezquital, Jonathan Juárez, Alfredo Dorantes, Quique Radio, Fabián Morales hasta Reynosa, Guerra, Maulipas, Fabián Rivera hasta Tequisquiapan, Querétaro, Miguel Bucio, Rodolfo Villegas y a Sergio Alejandro hasta Saltillo, Coahuila. A todos ustedes y a toda la banda malandra, que este 2024 saquen las chelas, las cariñosas, la carnita asada, pero más que nada, que sean felices. Este video jamás tendrá fecha de caducidad, debido a que el sistema de la Liga MX así es, el cual, como ha pasado en los últimos años, se premia siempre a la mediocridad. El caso del Chicote Calderón es interesante, desde varios aristas, los cuales explicaremos en este video, pues si se dan cuenta, poco a poco la gente ha dejado de estar expectante a lo que sucede en el mundo del fútbol mexicano, fichajes, juegos y todo lo que les circunda. Mucha afición ya se cansó y las nuevas generaciones poco o nada les interesa el fútbol mexicano. Y es triste, hay que aceptarlo, porque crecimos con esa pasión que poco a poco la están matando. De hecho, ya tenía rato que dos jugadores indisciplinados no eran tan mediáticos, que se diera de qué hablar solo por su poco fútbol y por su mal comportamiento fuera de las canchas. Sin embargo, hoy ya el futbolista mexicano que está en la Liga MX ya no se rige por lo que muestra en la cancha, sino por cuánto ruido haga. Y es así como nacen este tipo de estrellas que se estrellaron en el profesional, pero que siguen vigentes gracias a los medios que les croman todo, hasta sus historias en redes sociales. Mucho ojo a este video, porque deje usted los factos. El conformismo de muchos aficionados con una rotación de futbolistas sin pena ni gloria, sobre todo sin identidad con el club, pero sí con el dinero. Es por eso que hoy te presento Chicote Calderón al América, el premio a los jugadores mexicanos indisciplinados. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Bien, ya hemos hablado en anteriores entregas sobre cómo Alexis Vega se ha convertido en un futbolista impresentable en el fútbol mexicano, pero curiosamente ha sido muy mediático por sus borracheras e indisciplinas, y por ahí tras haber chillado en el Mundial de Qatar, por haber cantado el himno nacional. Siente los colores, decían algunos palurdos ingenuos que ven el fútbol de espaldas. Además de magnificar unos Juegos Olímpicos, donde a duras penas fue tercer lugar. Por si fuera poco, algunos aficionados estuvieron molestos porque Vega no quiso aceptar las condiciones que le puso Cruz Azul sobre el tema de sus rodillas y de la indisciplina. El jugador está podrido, no cambiará y esperará que su todavía agencia de representación Pittsburgh lo salve, lo ofrezca y se venda al mejor postor, que esté decidido a pagar lo que exige y sigue persiguiendo en Chivas, que es una millonada, lugar donde Amaury Vergara por fin se fajó los pantalones y ya se sabe que él es el que no lo quiere en su empresa. Vega espera que con su redención le den chance de jugar, algo que Gago ha dicho entre palabras, que se le daría una nueva oportunidad, una auténtica calamidad. Pero fíjese usted, ese es el tema de Vega, que todavía después de hacer su desmadre y de jugar a nada, se pone de digno y si no hay buena paga, y si hay condiciones, prefiere no aceptar. Este modus operandi seguramente se seguirá viendo en futbolistas mexicanos echados a perder, pero el premio a la indisciplina es básicamente la tolerancia que le tienen a ciertos futbolistas mexicanos. Se puede platicar en el número de anécdotas con otros personajes. El caso de Marco Fabián, que se empedaba, se iba de farra incluso antes de juegos importantes. Estaba todo menos concentrado, pero aún así siempre le dieron el beneficio de la duda. Cruz Azul lo tuvo un tiempo y medio se compuso gracias a su talento, mismo que lo colocó en el Frankfurt, pero después de 43 juegos de liga, 8 goles y 7 asistencias, su nivel fue decreciendo. El entonces técnico Adi Hütter explicó que el jugador perdió relevancia en la cancha. ¿Por qué? Porque ya estaba maleado. Hoy, Fabián ya se ha abandonado en la segunda división de los Estados Unidos. Lo
mismo pasó con Giovanni Dos Santos en su momento. Su historia fue como la de Benjamin Button. Fue de más a menos. El problema es que después de la medalla de oro de Londres, su carrera se terminó por ir al caño. Deambuló muchos años en varios equipos, terminando en América muy de hambre, y donde salió por la puerta de atrás hasta terminar por retirarse el año pasado. Un jugador que tenía técnica, talento, pero que desgraciadamente siguió los pasos de Ronaldinho, esos de la fiesta, la cual para él nunca terminó, a pesar de que su talento lo mantuvo vigente por muchos años. Crudit Peña es otro ejemplo, un tipo que fue de más a menos, talentoso en el mediocampo, pero la jarra lo envolvió en el éxodo del perdedor, ese que siempre pierde y se engaña a sí mismo diciendo que todo será diferente, que cambiará. Crudit Peña es un ejemplo muy triste de cómo se puede degradar un futbolista mexicano a causa de las adicciones. Pero el premio a la indisciplina es que los jugadores mediáticos indisciplinados siempre tendrán vigencia, nadarán de oportunidad en oportunidad y siempre la desperdiciarán y terminarán echando al bote de la basura sus carreras. Sin embargo, hay quienes son cómplices de estos, pues la lista de jugadores mexicanos inflados y fracasados es interminable. Y eso lo veremos más adelante. Siempre que un jugador es mediático, este es sinónimo de ganancias para ambas partes. La fama de un futbolista parte desde el magnificar situaciones intrascendentes donde los jugadores estén involucrados, y eso corresponde a los medios masivos, quienes hablan de ellos. Se inventan historias fantásticas como si estos fuesen superhéroes, jugadores cracks, que en cualquier momento algún visor llegará desde el City, PSG o Real Madrid a preguntar por sus servicios. Una chaqueta mental de quienes escriben sus historias y de quienes las terminan creyendo. La historia del Chicote Calderón es esa, un jugador intrascendente en el Atlas, que tomó relevancia cuando por ahí se inventaron esa estupidez a la que llamaron chivalácticas. Eso fue gracias a la prensa palera, la de siempre, la que busca cualquier mote rimbombante para poder vender solo humo. Y sí, este canal también ha desmentido mucha basura, mucha mentira de los medios, siempre con sustento. Sin embargo, luego de que en el 2020, aficionados paleros de Chivas, Gonzalos y anexos se creyeron esa estafa de las chivalácticas, apenas en febrero de ese año y luego de 5 fechas, Chivas solo fue un espejismo. Dentro de esas chivalácticas yacía el Chicote Calderón, un jugador que llegó porque inflaron su juego, su potencial y le dieron cuerda de que su corazón estaba en Chivas y no en Atlas, a pesar de que este apareció hasta en su cuarto, donde dormía cuando era pobre y lo había pintado de rojinegro. De ahí, el Chicote Calderón se volvió famoso, pero no por su fútbol. Sin embargo, para ese entonces ya había firmado con ese monstruo que tanto le hace daño al fútbol mexicano, los que se dedican a inflar futbolistas desde los escritorios. La famosa empresa dueña de muchas cartas de jugadores mexicanos mediáticos, o sea, Pittsburgh. De ellos ya tenemos un video y lo dejaremos aquí abajo en la descripción. Su baraja en mayoría solamente es humo, aunque por ahí tienen 2 o 3 jugadores que medio la rifan y valen la pena. Chicote se unía a ese selecto grupo. Lo único que había que hacer era mantenerse, medio jugar y demás. Pero como siempre, la fama corrompe a quienes jamás la han probado en demasía. Lo interesante de todo, y gracias a la pandemia, Chivas no hizo el ridículo en ese torneo. Sin embargo, con 5 fechas, Jesús Molina, entonces jugador del rebaño, dijo lo siguiente, y que gracias a eso, algún sector de Gonzalos lo reventaron. Se generaron muchas expectativas y se los agradecemos porque ustedes nos lo pusieron, el apodo de Chivalácticas, por el plantel que tenemos, porque individualmente saben que somos jugadores talentosos. Son expectativas que se generaron en los medios. Nosotros en ningún momento dijimos que somos las Chivalácticas. Sin embargo, el Chicote jugó a todo menos al fútbol. Se iba de farra y llegaba crudo a entrenar. Técnicos pasaron en Chivas y a pesar de sus quejas y de que era un jugador indisciplinado, se le vio chupando en ferias, antros y haciendo lo que se le diera la gana. Estaba protegido por Pittsburgh. Puse lo banqueó mucho tiempo. Se lesionaba después. ¿Por qué? Por andar de parrandero. Pero aún así, para los aficionados creyentes de los medios tradicionales, el técnico siempre fue el culpable. Siempre fue el malo porque no lo alineaba.
y el jugador siempre será un pan de Dios, que por besar el escudo, enseñar la playera o llorar, ya tienen un lugar asegurado en la titularidad. No por nada el Chicote Calderón vivió mucho tiempo de sus famosos chicotazos ante el América. Calderón en Chivas solo fue un espejismo, protegido por los paleros, los Gonzalos que todo ven bien en su club, y después de lo que sucedió en Toluca, por fin muchos abrieron los ojos y se dieron cuenta que la bronca estaba en los jugadores como el Chicote. Sin embargo, al no haber cabida, porque Amaury quiso poner orden a medias, y los contratos de los jugadores estaban a favor de ellos, mejor se esperó a que se cumplieran los minutos establecidos en el contrato para que se acabara su estadía en Chivas. Sin embargo, Pittsburgh es una empresa que no pierde. Su negocio es posicionar a jugadores. Pregunto, ¿cómo se explica usted que Calderón tenga cabida en el campeón América? Pues por su representante. Recordemos que Pittsburgh es un aliado comercial muy fuerte del América y de Baños. Tiene 9 jugadores en el nido, 10 con Calderón. Tuvo a Lainez, tiene a Vega y a muchos jugadores en equipos importantes. Pregunto, ¿usted cree que dejarían morir a su futbolista? Para nada. Aunque no sirva, hay que exprimirlo hasta que no dé más. Mientras sigan engañando a los incautos, a los crédulos de siempre, y mientras haya quien confíe en este tipo de futbolistas, el negocio seguirá circulando. Pues estúpidamente hay quien dice que el Chicote llegó gratis entre comillas. Imagínense, si creen eso, que no crean que al llegar al América será un crack. Sería imposible. En realidad, el futbolista mexicano que piensa que es un crack por toda la basura que dicen los medios está perdido. Pero esto es un efecto dominó que empieza por las alabanzas de la gente de medios, los famosos comentócratas a sueldo. De ahí despiertan esa ilusión en los aficionados. Los paleros de redes se encargan de magnificar aún más y crean falsas expectativas y esperanzas. Tanto así que muchos que ya saben lo que pasará, crédulamente piensan que algo nuevo o mejor pasará en su equipo. Y si bien nada es una ley con los futbolistas, cuando estos están maleados y mal acostumbrados, cuando su ritmo de vida se basa en el dinero y en la fama, poco o nada se puede hacer al respecto. Y se vuelve un círculo vicioso de las falsas esperanzas, algo que se replica. Por eso existen muchos futbolistas que empiezan igual y terminan de la misma manera, perdidos, agrandados por los medios, aficionados sin raciocinio, sin crítica y con un exceso de porrismo sin fundamento, los terminan defendiendo. Pero, ¿a dónde parará el jugador mexicano que llega al profesional? Es complicado vaticinar algo en concreto con ellos, pero la mala tendencia es clara. Este semestre que pasó y hasta la fecha, no hay ningún jugador de la Liga MX que esté en la mira real de clubes europeos. Tampoco hay un jugador mexicano con talento, que sea joven y que habite en la Liga MX. Que solo se hablan de pochos que no están probados, de jóvenes de exfutbolistas que deambulan en juveniles. Pero un jugador de la Liga MX joven, que esté jugando y se destaque, que sea diferente a los demás, es inexistente. Por eso, si la temática será siempre la misma con aquellos jugadores jóvenes mexicanos, de inflar lo poco que puedan hacer, el círculo vicioso se seguirá repitiendo. Pregunto, ¿hasta cuándo? Hasta que realmente lleguen los jugadores con talento al profesional, hasta que se les castigue sus indisciplinas, hasta que alguien por fin ponga el ejemplo e incentive el fútbol y el talento por delante del negocio. Algo que no pasará, al menos por ahora, hasta que se toque el verdadero fondo de la decadencia de la Liga MX. Pero dime, ¿qué jugador mexicano de la Liga MX tiene en estos momentos pasta para ir a Europa? ¿Eres de los que creen que el Chicote Calderón será mejor en América que en Chivas? Déjame aquí abajo tus respuestas y también pega tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.